Un cordial saludo para todos los estudiantes de este espacio académico, didáctica especial para la educación física. Bueno, ya nos encontramos terminando el tercer corte y nos encontramos ya pues en la formación del 10% y en la del 20%. Lo distribuimos de la siguiente manera: 2 talleres para el 10% y la propuesta didáctica que equivale al 20%. En el día de hoy vamos a hacer como una retroalimentación y vamos a reflexionar sobre los métodos utilizados frente a la didáctica, frente a la educación física, frente al deporte y frente a la recreación. Entonces, cuando nosotros hablamos de didáctica, nos invita no solamente a la ejecución de una estrategia, sino nos invita a mirar cuál es mi actuación como docente, es decir, en mi sentido del hacer, en mi sentido del ser y en el sentido del conocer. ¿Cómo aprendo y qué aprendo y para qué aprendo? En este caso, la didáctica va focalizada a las clases de educación física, la didáctica va focalizada al deporte y la didáctica va focalizada a la recreación. Este señor docente puede ser maestro de educación física, puede ser entrenador o pedagogo deportivo, o puede ser recreacionista o instructor o pedagogo en recreación. Y la invitación es que siempre lleve de la mano una didáctica para cada una de las áreas donde se encuentre. Cuando hablamos de educación física es mirar y centrarnos que la educación física está guiada por un currículo, que está guiada por un plan de área, por un plan de unidad y por un plan de clase. También está guiada por un modelo pedagógico específico en cada institución o en cada ministerio de educación. Está pues toda la parte de este modelo que está centralizado en la disciplina de la educación física. Entonces está guiada por una estructura donde nos muestran unos contenidos específicos para cada uno de los grados. Cuando se habla de deporte, lo vemos de dos dimensiones: el deporte como contenido de la educación física y el deporte como área ya específica de una disciplina deportiva que hace parte de una federación, que hace parte de una liga, de un club o de una escuela de formación. Cuando lo vemos de este sentido, hay que reconocer que el deporte tiene objetivos específicos y que se centra en el desarrollo de esas dimensiones físicas, técnicas, tácticas, cognitivas, psicológicas, axiológicas, frente a lo específico de esa disciplina deportiva. ¿Cómo es la estructura de planeación en el deporte? Entonces, realizan una estructura de plan de entrenamiento general, ¿cierto? Donde me indica los contenidos o las tareas que voy a realizar en mi sesión de entrenamiento. Un ejemplo básico de una sesión de entrenamiento debe llevar pues la tarea de llevar los componentes de la carga, que es con qué volumen, con qué tiempo, con qué intensidad, con qué duración. Y debo relacionar mi metodología, que es pues el paso a paso de esa tarea que voy a realizar, siempre en dirección del desarrollo del ser, pero en esa área específica que es una disciplina deportiva como tal. Cuando ya hablamos de recreación, de igual manera como hablábamos del deporte, lo vemos desde dos dimensiones: recreación como contenido de la educación física y recreación como área aparte. Cuando la vemos como área aparte, ella se centra en la estimulación de la imaginación a través de la creatividad,
a través del estímulo del pensamiento, siempre centrándose en las dimensiones del desarrollo del sujeto, en la dimensión física, en la dimensión social, en la dimensión emocional, en la dimensión cognitiva. Un modelo de planificación para la recreación es tener una tarea, darle un tiempo a esa tarea y un desarrollo metodológico frente a esa tarea. Cuando ya hablamos, ya sea de educación física, de deporte y de recreación, nos invitan a utilizar una serie de métodos. Y los métodos pues más utilizados en estas áreas está el método global y el método analítico. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Cuando se habla de un método analítico es un mecanismo de ejecución repetitivo, y cuando se habla de una estrategia global es un mecanismo de decisión basado en el descubrimiento. Este sería basado en la recepción de ese conocimiento y el global es basado en el descubrimiento pues de esa tarea. El método analítico tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no quiere decir que sea negativo. El método analítico es la repetición de una sola tarea, en este caso en nuestro campo, llámese educación física, recreación y deporte, es cuando hacemos una sola tarea en un momento dado. Busca enseñar los movimientos de un ejercicio por partes o secuenciado, es decir, cuando fracciono el movimiento en varios circuitos, pero estoy direccionándome a un solo elemento, a una sola tarea. Puede ser, fracciono el lanzamiento en 3 etapas y esas 3 etapas las voy repitiendo, o simplemente lanzo. Eso puede ser el método analítico. El método global, entonces, consiste en el aprendizaje de un movimiento a través de una manera integral, es decir, donde su estructura involucra varias funcionalidades, donde puedo involucrar lo cognitivo, donde puedo involucrar cognitivo, físico y técnico en un solo ejercicio, donde puedo involucrar al otro para realizar esa tarea que debo hacer. Ahí hay varios conceptos frente al método global. El método global se puede utilizar en las 3 áreas, de igual manera el método analítico, pero es mirar de varias perspectivas cómo utilizo estos métodos en mi clase, cómo utilizo estos métodos en mi entrenamiento o en mi clase de recreación. Entonces, es realmente vernos como docentes que tenemos varias estrategias de enseñanza para poder llegar a nuestra población de una manera adecuada. Entonces, el método global o el método analítico, hay autores que no hablan como método, sino que lo hablan como estrategias. Entonces ahí ya se confunden un poco los términos, pero hablan de lo mismo. Cuando hablamos de analítico mezclado con lo analítico, se convierte en un método mixto, que es la combinación de las 2 estrategias o de los 2 métodos. Acá tenemos un cuadrito muy importante que es donde nos da a conocer más o menos que a partir de los 11, 12 años, los chicos ya pueden recepcionar un método analítico donde ya hay un grado pues de complejidad, que es cuando hablamos de la técnica que requiere de repetición y de un poco de trabajo de corrección. Pero la parte global lo podemos utilizar en todas las etapas, respetando sus características y su desarrollo. Bueno, frente a esta temática y frente al proceso que llevamos del tercer corte, les recuerdo,
Son estos dos talleres que equivalen al 10%. Y el primer taller es del aporte frente a la temática anterior y este taller es el siguiente. Acá tenemos una imagen. De acuerdo a la imagen y de acuerdo a lo hablado anteriormente, ¿qué creen ustedes que en esta imagen se está utilizando? Se está utilizando el método global, analítico o mixto. ¿Y por qué? Dar su argumento frente a lo que ven. Y ese argumento me lo envían vía WhatsApp o vía correo. Lo pueden enviar a mano o a computador. Cualquier duda, cualquier asesoría, tutoría que requieran para elaborar la propuesta didáctica, con mucho gusto. Estas semanitas las vamos a tomar como trabajo autónomo para poder desarrollar un adecuado trabajo final que es nuestra propuesta didáctica. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.